Cáncer de endometrio es la neoplasia ginecológica más frecuente en los países desarrollados. Suele tener una mortalidad baja porque el 75% de los casos se encuentran en etapas tempranas al momento del diagnóstico. Se define como una neoplasia glandular maligna que se origina en la capa interna del cuerpo uterino. La mayoría de estos cánceres son adenocarcinomas. La incidencia del cáncer de endometrio es de 0 a 25 casos por cada 100.000 mujeres, pero este porcentaje varía dependiendo de la distribución geográfica. La mediana edad de las pacientes en el momento del diagnóstico es de 63 años. Sin embargo, el 25% son postmenopáusicas y el 5% menores de 40 años. Aproximadamente la mitad de ellas, el 50% de todas las pacientes, tienen factores de riesgo específicos, tales como excesiva estimulación estrogénica u obesidad, y cuenta con una tasa de mortalidad de 0.5 por cada 100.000 habitantes. El endometrial se ha dividido en dos principales categorías clínico-patológicas: el carcinoma endometrioide tipo 1, que ocurre en mujeres pre o perimenopáusicas y se asocia con un hiperestrogenismo, y, de manera contraria, los carcinomas no endometrioides o tipo 2, que ocurren en mujeres mayores y en un contexto de atrofia. En conjunción con la mutación del gen supresor de tumores PTEN, una exposición prolongada a los estrógenos como una menarquia precoz, una menopausia tardía, la nuliparidad, infertilidad y tratamientos a base de estrógenos exógenos o tamoxifeno pueden suponer importantes factores de riesgo para desarrollar un cáncer endometrial tipo 1. También se describen como factores de riesgo las dietas con elevado contenido de grasas animales y síndrome metabólico que incluya hipertensión, diabetes y obesidad, así como síndrome de ovario poliquístico, además de la sobreexpresión del gen KRAS. Respecto al cáncer endometrial tipo 2, los factores de riesgo no están asociados a la exposición de estrógenos, como lo son una edad avanzada o la sobreexpresión de los genes KRAS, HER2 o P53. Un factor de riesgo para ambos tipos de cáncer es tener antecedente o diagnóstico de otros tipos de neoplasias, como son ovárico, mamario o de colon. En este último caso, podemos hablar específicamente del síndrome de Lynch, puesto que un paciente con este síndrome tiene un 70% de posibilidades de generar un cáncer endometrial en algún momento de su vida. La mayoría de las neoplasias endometriales evolucionan a partir de hiperplasias endometriales con atipia gracias a la acción sostenida del estrógeno, sin contrarregulación de la progesterona. Dicho de otra forma, al existir una condición clínica que implique la exposición crónica a estrógeno en un paciente, puede llevarlo a una hiperplasia endometrial, la cual, de no ser tratada de mantenerse el estímulo estrogénico, irá progresando a hiperplasias con atipias y finalmente a cáncer endometrial. Una de dichas condiciones, como lo vimos en factores de riesgo, es la obesidad y el síndrome metabólico. Recordemos que los adipocitos poseen enzimas que convierten andrógenos a estrógenos, lo cual explica el por qué tener demasiado tejido adiposo puede ser factor predisponente al cáncer endometrial. El sangrado anormal se manifiesta en cerca de 80% de los pacientes y es el síntoma más importante e inicial del carcinoma endometrial, sobre todo después de la menopausia o el sangrado vaginal leve e intermitente. También puede haber cólicos o palpación de alguna masa en caso de metástasis. Durante los años anteriores a la menopausia, el sangrado por lo general se describe como un flujo excesivo al momento de la menstruación. Sin embargo, el sangrado puede presentarse como sangrado intermenstrual leve o como sangrado premenstrual o posmenstrual. Cerca de 5 a 10% de las pacientes con sangrado posmenopáusico padecen cáncer subyacente, pero las probabilidades aumentan con la edad y dependen de factores de riesgo subyacentes. Cerca de 10% de las pacientes refieren
cólicos abdominales bajos y dolor secundario a contracciones uterinas provocadas por residuos y sangre atrapados detrás de un orificio cervical estenótico. Si los contenidos uterinos se infectan, se desarrollan abscesos y pueden presentarse sepsis. La exploración física suele discurrir sin incidente, pero es posible que revele problemas médicos asociados con la edad avanzada. La exploración con espejo vaginal puede confirmar la presencia de sangrado, pero debido a que puede ser mínimo e intermitente, es posible que no haya sangre. La exploración bimanual y rectovaginal del útero en las etapas iniciales de la enfermedad serán normales, a menos que haya hematometra o piometra. Si el cáncer es extenso al momento de la presentación, es posible que el útero esté agrandado y se diagnostique como un padecimiento benigno, tal como los leiomiomas. En casos avanzados, el útero se observa fijo e inmóvil por extensión parametrial. Las metástasis a lugares adyacentes, como los ganglios o el ovario, rara vez se identifican en la enfermedad incipiente, pero no son inusuales en casos avanzados o en recurrencias. Las metástasis ováricas pueden provocar el marcado agrandamiento de estos órganos. La acción diagnóstica de la paciente incluye examen clínico completo y exploración ginecológica con tacto rectovaginal, un ultrasonido de alta resolución, preferentemente transvaginal, citología cervicovaginal, histeroscopía con toma de biopsia dirigida para determinar el tamaño y localización del tumor, es decir, si hay afección a istmo o canal cervical, además de una radiografía de tórax para evaluar posibles metástasis. Dentro de los estudios de laboratorio tenemos la biometría hemática, química sanguínea, tiempo parcial de tromboplastina, tiempo de protrombina, INR y examen general de orina. Se estadifican quirúrgicamente mediante un sistema propuesto por la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Este incluye 4 estadios con sus propias subdivisiones. El estadio 1A, que es un tumor limitado al endometrio o que invade menos del 50% del miometrio. El estadio 1B, que es un tumor que invade más del 50% del miometrio. El estadio 2, con extensión a estroma cervical. Estadio 3A, con extensión a la serosa uterina y o anexos. Estadio 3B, extensión a la vagina, parametrios y o peritoneo pélvico. Estadio 3C1, metástasis a ganglios linfáticos pélvicos. Estadio 3C2, metástasis a ganglios paraórticos independiente del estatus de los ganglios linfáticos pélvicos. Estadio 4A, extensión a la vejiga y o mucosa rectal. Y el estadio 4B, metástasis a distancia que incluye ganglios intraabdominales y o inguinales. La química puede ayudarnos también en el diagnóstico diferencial de adenocarcinoma seroso con otro tipo de adenocarcinoma de endometrio. La gran mayoría de carcinomas serosos, hasta el 90%, muestran sobreexpresión de P53, la cual es intensa y se manifiesta en más del 50 al 75% de los núcleos tumorales. La actividad del Ki67 es muy alta, mayor al 75% de las células tumorales, y este va a ser independiente de la sobreexpresión de P53. Por otro lado, la mayoría de los carcinomas de células claras expresan citoqueratina 7, CAN52, antígeno carcinoembrionario, vimentina y CA125. No se recomiendan las pruebas de detección de rutina de cáncer endometrial para la población general, pero sí deben llevarse a cabo en pacientes con síndrome de Lynch. Desde el punto de vista clínico, el diagnóstico diferencial del carcinoma endometrial incluye todas las diversas causas de sangrados uterinos anormales. En la paciente premenopáusica, primero deben considerarse las complicaciones del embarazo incipiente, como amenaza de aborto o aborto incompleto. Otras causas de sangrado anormal en mujeres premenopáusicas son leiomiomas, hiperplasia y pólipos endometriales, pólipos cervicales, un dispositivo intrauterino y diversos cánceres genitales o metastásicos. El tipo más común de carcinoma endometrial es el adenocarcinoma, que se compone de glándulas malignas que varían de bien diferenciadas, es decir, grado 1, a carcinoma anaplásico, grado 3,
Para determinar el estadio y pronóstico, el tumor generalmente se clasifica según el área de mayor indiferenciación visible bajo el microscopio. El siguiente subtipo es el adenocarcinoma con diferenciación escamosa. Cerca del 25% de los carcinomas endometriales contienen elementos escamosos focales extensos que varían de células escamosas blandas a focos que podrían considerarse como carcinomas escamosos. El carcinoma seroso es idéntico a la compleja arquitectura papilar que se observa en los carcinomas serosos del ovario. El carcinoma seroso representa cerca de 10% de los carcinomas endometriales. Tiene más probabilidades de presentarse en mujeres de mayor edad y menores posibilidades de presentar un estado hiperestrogénico. Los tumores constituyen 50% de todas las recurrencias de tumores de etapa 1. El carcinoma de células claras no se asocia con los carcinomas de células claras del cuello uterino y vagina que se observan en mujeres jóvenes expuestas a dietilenoestilbestrol. Los carcinomas de células claras incluyen aproximadamente 1 a 4% de todos los carcinomas endometriales. Su apariencia microscópica tiene una presencia significativa de células claras o células en tachuela. Son posibles los patrones sólido, papilar, tubular y quístico. Este carcinoma es agresivo y de grado elevado con invasión a profundidad. Finalmente, los subtipos diversos o los carcinomas mucinosos representan 1 a 9% de los adenocarcinomas endometriales. El citoplasma es positivo para mucina, antígeno carcinoembrionario y tinción de ácido periódico de Schiff. El carcinoma secretor, presente en 1 a 2% de los casos, muestra vacuolas subnucleares o supranucleares que se asemejan al endometrio secretor inicial. La cirugía en cáncer endometrial es útil para la estadificación o como tratamiento primario. Esta implica la realización de laparotomía exploradora y estadificadora y deberá incluir lavado peritoneal, histerectomía extrafacial, salpingoforectomía bilateral, linfadenectomía pélvica bilateral y paraórtica. En caso de estirpe de células claras, serosa papilar o indiferenciados, se debe realizar además omentectomía y toma de biopsias peritoneales y de cúpula diafragmática. Los pacientes con estadio 1 con bajo riesgo no requieren tratamiento adyuvante. Sin embargo, los pacientes con este estadio con riesgo intermedio, mayores de 60 años con invasión profunda G1, G2 o con invasión superficial con G3, requieren radioterapia pélvica adyuvante. La quimioterapia con citotóxicos se utiliza en forma secuencial o se combina con radioterapia en los pacientes con cáncer endometrial avanzado. El paclitaxel, la doxorubicina y el cisplatino constituyen el tratamiento de elección para después de la cirugía. Sin embargo, a razón de efectos secundarios, se recomienda un esquema de paclitaxel y carboplatino. La linfadenectomía pélvica en cáncer endometrial puede realizarse como una linfadenectomía pélvica selectiva, que involucra la remoción del tejido linfático de las superficies anterior y media de los vasos ilíacos y por arriba del nervio obturador de la fosa obturatriz. Para el estadio 2, la radioterapia pélvica más braquiterapia está indicada. Se puede omitir la radioterapia en caso de realizar histerectomía radical de acuerdo a los factores de riesgo encontrados. Las que desean reservar la fertilidad deberán cumplir los siguientes requisitos: la edad menor de 40 años, adenocarcinoma tipo endometrioide bien diferenciado, sin invasión miometrial, receptores hormonales positivos, paridad no satisfecha, vigilancia estrecha durante el tratamiento y completar histerectomía y salpingoforectomía posparto. Este tratamiento está basado en acetato de medroxiprogesterona o acetato de megestrol a dosis de 200 a 800 mg día y 80 a 160 mg día respectivamente. El tiempo promedio de respuesta se puede observar a los 3 meses. Si no la hay, debe optarse por la cirugía obligatoria. Los cáncer de endometrio etapa 3 se tratan con cirugía y radioterapia. La cirugía de citorreducción máxima se considera en pacientes con buen estado general. En casos inoperables con extensión a la pared pélvica, pueden tratarse con radioterapia de primera instancia. El abordaje usual es usar terapia externa y braquiterapia. La braquiterapia como única modalidad de tratamiento es en pacientes no candidatas a cirugía o como adyuvancia después de histerectomía. La técnica de radioterapia externa debe incluir
enfermedad residual, si existe, ganglios ilíacos comunes internos, externos, presacros cervix, paramétrios y tercio vaginal superior en caso de existir. La radioterapia campo extendido incluirá ganglios pélvicos y paraórticos afectados. Esta se debe de individualizar acorde a la estapificación clínica. Para etapas no operables, generalmente las de estadio 4, se recomienda 75-80 Gray con baja tasa de dosis o su equivalente a alta dosis.